Radio Bahía. Saludamos con un fuerte aplauso a nuestra compañera y amiga Carol Cariola. ¿Cómo está Juan Pablo? ¿Cómo está Romerito? Muchas gracias. Muy contenta de estar acá. De estar con usted también aquí, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Estamos felices. Vinimos en una gira la primera vez, invitados por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. Hicimos una gira muy interesante por distintas partes de Europa. Y donde, bueno, evidentemente uno de los destinos siempre fue Suecia, digamos. O sea, Suecia hoy día alberga una de las comunidades chilenas viviendo en el extranjero probablemente más grandes, junto con Argentina, del mundo, donde hay muchos compañeros, muchos chilenos y chilenas que fueron exiliados, que salieron del país de manera forzada en una etapa muy negra de nuestra historia. Por lo tanto, para nosotros con Camila y Jorge, que en ese momento éramos los tres que estábamos juntos, teníamos mucho interés de venir acá, así que estuvimos en Estocolmo compartiendo una hermosa reunión. No recuerdo el lugar exacto, pero era un lugar bastante grande donde había muchos chilenos, muchas chilenas y también varios suecos y suecas que tuvieron la voluntad de acompañarnos, además de otros latinoamericanos, bolivianos, peruanos, colombianos que también estuvieron ese día escuchando nuestra experiencia sobre el movimiento estudiantil, nuestra visión política sobre el acontecer actual y fue, bueno, una experiencia interesante. También estuvimos en Malmö, estuve en una conferencia de interparlamentaria donde había más de 300 parlamentarios de 150 países del mundo. Este encuentro tiene que ver precisamente con eso, con el plan de población y desarrollo que se viene desarrollando hace ya harto tiempo desde las Naciones Unidas y desde distintos organismos internacionales que lo que buscan es incentivar el desarrollo de los países que están más retrasados, digamos. Y ahí particularmente nosotros focalizamos en un tema que para mí es muy importante y que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Tú sabes que en Chile es una deuda que tenemos pendiente hace muchos años, los derechos de la mujer. Hoy día Chile es uno de los países que tiene más alta tasa de violencia femenina. Cada año lamentamos varias muertes por femicidio. Lamentablemente es un país donde los debates en materia de derechos sexuales, por ejemplo, el acceso a los anticonceptivos, la planificación familiar, el tema del aborto, que ha sido un tema muy debatido, muy controversial, donde hay sectores conservadores que se han opuesto a legislar al respecto. Bueno, esos son los temas que tratamos en esta conferencia, que sacó una declaración pública, digamos, nacional, que lo que busca es generar recomendaciones para que los países legislen a favor de estos temas. Así que bueno, esa es un poquito la razón por la que estoy acá. Y bueno, si estoy yo es porque ellos también querían enfocarlo con parlamentarios jóvenes, nuevos, ojalá mujeres también. Claro, otra visión. De la mujer que es compañera nuestra del Partido Comunista. Y que ella ha tenido un rol muy importante en este primer mes de gobierno instalando precisamente estos temas. De hecho, nos representó en la ONU con un discurso muy encendido, muy acalorado, un discurso muy completo y muy macizo respecto de los derechos sexuales y reproductivos, respecto de los derechos de la mujer, la equidad de género y otras cosas que están pendientes en nuestro país. Terminemos con el machismo, digo yo. Eso es lo que hay que... Qué importante de cierta forma los temas que se están tratando hoy en día y difícil. Tenemos una mesa abierta, estamos compartiendo también mesa con colegas de Neuköping, junto a Nelson Carmona y también Elsa, que también lo acompaña, y Marcelo Arevalo de Radio Víctor Jara. Si ustedes tienen alguna consulta que hacer, colega. Radio Planeta Pueblo, 101.1. Perfecto, Radio Pueblo. Planeta 101.1. Ya, perfecto. Por supuesto pueden hacer las preguntas que gusten, que deseen. Tú dijiste que habías venido a una conferencia acá de parlamentarios. ¿Con qué otro parlamentario chileno? Sí, fuimos dos parlamentarios, ambos de la Comisión de Salud. El presidente de la Comisión de Salud, que es Marco Antonio Núñez, también estuvo conmigo acá en la conferencia. Fuimos los dos representantes de Chile. De hecho vinimos en misión oficial, si bien no representando la opinión de todo el Congreso, porque es una opinión muy diversa. O sea, en el Congreso todavía hay fuerzas conservadoras que están sobre representadas, como la UDI, por ejemplo, que se han opuesto tremendamente a dar la discusión sobre estos temas. O sea, con declaraciones tan absurdas de que las mujeres prestamos el cuerpo para poder reproducirnos. Esa fue la declaración de Ena Bombaer, que es una de las senadoras de la Unión Demócrata Independiente, que es el partido más conservador que hay en Chile.
y que lamentablemente, bueno, han sido precisamente ellos los que han coartado la discusión de un tema que para nosotros es central. Y no solamente desde la perspectiva de los derechos individuales, nosotros también tratamos este tema desde una perspectiva de clase. Hoy día son las mujeres más pobres las que tienen mayor cantidad de embarazos no deseados. Son las mujeres más pobres las que están expuestas, por ejemplo, a situaciones de violación, abusos y cosas por el estilo. Son las mujeres más pobres de nuestro país las que lamentablemente no tienen acceso a los métodos anticonceptivos o al proceso de planificación familiar. Entonces, finalmente, cuando nosotros queremos discutir sobre el aborto, cuando queremos discutir sobre los métodos anticonceptivos y ellos se oponen, lamentablemente los más perjudicados son los mismos de siempre. Y esa es la perspectiva que hoy día nosotros también le queremos poner a este debate. 11 años tuvimos un caso particular de una niña de 11 años que fue abusada, que quedó embarazada y que lamentablemente el propio gobierno de manera pública prácticamente la obligó a tener que parir. Piñera decía, ella está preparada psicológica y físicamente para poder parir, ella lo quiere hacer, y un poco la niña la presionaron públicamente de tal manera que fue lo que instaló el debate. Bueno, ¿hasta qué punto nosotros permitimos este tipo de cosas sin que el Estado tome un rol? Y de partida porque además hay datos negros, porque es ilegal, pero hay datos negros que nos arrojan, digamos, que en Chile todos los días se están provocando abortos de manera clandestina, hasta el día de hoy. Bueno, la tasa que existe hoy día de manera negra, digo yo, con datos negros, porque no es fácil de medir cuando es ilegal, son 150.000 abortos al año, y eso es un número que no es despreciable cuando se trata de hablar de políticas públicas. Entonces, por eso creemos que es una urgencia. Yo creo que hoy día hay muchas más condiciones para avanzar en el tema, al menos en el aborto terapéutico, en el caso de violación, en el caso de la inviabilidad del feto y en el caso de poner en riesgo la vida de la madre, que son las tres razones por las cuales por lo menos queremos iniciar para poder legislar. ¿Hay algún proyecto que vaya ajustando, por ejemplo, las condenas a los agresores? Exacto. Porque incluso en la tragedia que sucedió en Valparaíso, en la mitad de la tragedia hubieron casos de violación a menores. Exacto. Entonces referente a las condenas, sí, las personas están en proceso y todo eso, pero durante este proceso ellos están libres. ¿Cómo se maneja eso y si es que se está haciendo algo referente a eso? Sí, mira, es un muy buen punto, porque efectivamente el tema de los derechos de la mujer no se ha tratado como un tema realmente serio, digamos. O sea, durante mucho tiempo la institucionalidad vigente incluso no abordó el debate de los derechos de la mujer de manera seria y contundente. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día el Servicio Nacional de la Mujer tiene atribuciones de servicio, digamos. O sea, más allá de que hoy día uno hable de la ministra en realidad no es ministra, tiene categoría de ministra, pero es directora de servicio. Nosotros, uno de los proyectos que viene pendiente durante muchos años, que es una promesa incumplida, por decirlo de alguna manera, es la creación del Ministerio de la Mujer. Y hoy día este proyecto ya está en discusión, y es un proyecto que precisamente lo que busca es engrosar la institucionalidad para la defensa de los derechos de la mujer en todos los planos. Y tú lo dijiste muy bien, no solamente el plano de los derechos sexuales y reproductivos, sino que también los derechos laborales. O sea, hoy día las mujeres en Chile todavía son discriminadas por ser mujeres para acceder a un trabajo, por ejemplo. O sea, si yo voy y me presento un trabajo, por el solo hecho de ser mujer, ya estamos, ¿no? Bueno, parten ganando menos, que tal como tú lo dices, pero además son discriminadas por estar en edad reproductiva, por ejemplo, porque para una empresa no es rentable, digamos, tener a una mujer que pueda llegar a ser madre, o que esté embarazada, o que esté en edad reproductiva. Entonces, ahí hay una situación de discriminación que es muy brutal. La ley del postnatal, que se aumentó a 6 meses, claro, es muy positivo, uno dice que bueno que el postnatal se aumente a 6 meses, sin embargo es voluntario. Entonces, eso condiciona tremendamente a la mujer trabajadora a que, por ejemplo, al ser voluntario, claro, tú cómo quedas si tu empleador te pregunta, bueno, ¿te quieres tomar 3 o 6 meses? Más o menos claro, la que dice 6 meses queda de ganadora porque tiene compromiso con la empresa, y la que dice, que dice 3 meses y la que dice 6 es como, bueno, pero ¿cómo? O sea, claro, entonces es un juicio que viene de un poco de resguardado, digamos, pero que efectivamente es muy macabro. Entonces, aquí no hay todavía leyes que estén, hay algunas propuestas que están ahí en el Congreso durmiendo,
pero la creación del Ministerio de la Mujer para nosotros es un paso muy importante para empezar a dar avances concretos al respecto. Por lo menos la ministra Claudia Pascual, que lo vuelvo a decir, es una persona que tiene mucha historia en esto, es militante del Partido Comunista, para nosotros es un tremendo orgullo que ella esté asumiendo un rol en esto. ¿Por qué? Porque las mujeres trabajadoras, además, aparte de ser discriminadas en su rol laboral, como lo decíamos delante, desde el punto de vista de clase, son las más vulneradas. Entonces, hoy día tener una mujer que tiene una visión de clase liderando esta cartera, a nosotros nos parece que es una tremenda oportunidad de generar avances políticos concretos. Y efectivamente en eso, por ejemplo, el tema de las penas, que hay algunos estudios, y hoy día hay varios organismos, está el Observatorio de Género y Equidad, donde ellas denuncian que hoy día en Chile, 2 de cada 3 mujeres son violentadas física, sexual o psicológicamente, abusadas de alguna manera, y sin embargo la cantidad de denuncias que hay al respecto son muy bajas. ¿Por qué? Porque hoy día no hay medidas concretas por parte de la justicia. Correcto. Como dices tú, los violentistas, los violadores, los abusadores, los que están muchas veces sueltos, tienen penas muy bajas, ha ido bajando de hecho la penalización respecto en estos casos de los hombres que son abusadores. Entonces hay una situación ahí que uno dice, bueno, aquí hay algo que hacer, hay medidas que tomar, y nosotros por lo menos estamos con toda la disposición desde el Congreso de avanzar en esa dirección, y la ministra también con mucha voluntad política y con mucho esfuerzo poniendo el tema sobre la mesa. Así que esperamos que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, porque así se va a llamar, pueda avanzar lo antes posible, y es la primera legislación que vamos a aprobar al respecto. Nosotros vemos que la mujer hoy día ha tenido más espacio, como estuvo en el caso tuyo, que hoy día eres diputada. Antiguamente la mujer se quedaba en la casa nomás, y el hombre era el que llevaba el sustento al hogar. El que proveía. Claro. Pero hoy día ha cambiado la cosa, y eso... Afortunadamente podemos decir. No, y eso está bien, porque ya cada día... Como debe ser. Como debe ser, Romerito. Sí. Que mira, Romerito. Cada día va los mismos derechos, tanto el hombre como la mujer, porque todos somos seres humanos. En eso estamos completamente de acuerdo, porque no somos machistas. Lo que yo te quería preguntar, por ejemplo, todavía existe, o sea, si existe en Chile, o hay... de que, por ejemplo, a la mujer, cuando un patrón le va a dar trabajo, le hace firmar un documento en donde dice que no va a poder tener hijos por cierta cantidad de años. No. Eso Eso se reguló. Y de hecho, lo que pasa es que hay una discriminación implícita, más que explícita. O sea, afortunadamente la legislación en eso, claro, ha ido avanzando, ha ido regulando, pero la discriminación es implícita, con esto que yo decía. O sea, finalmente, si tú estás en edad reproductiva, es un criterio dentro de las posibilidades de trabajo, digamos. Si van a preferir una mujer que ojalá ya no tenga, que esté entre los 40 y los 50 más o menos, o sea, que tenga menos posibilidades, que probablemente que ya tenga hijos para que no se embarace. Entonces, porque claro, una mujer que no tiene hijos, que está en edad reproductiva, que probablemente son parte de las preguntas que hoy día se incorporan también dentro de las entrevistas laborales. No es un requisito explícito, pero sí está implícito en lo que nosotros vemos, y efectivamente eso se ha ido regulando afortunadamente, pero todavía queda mucho por avanzar. Y bueno, yo solo hacer un comentario que tiene que ver con esto del empoderamiento de la mujer en política. O sea, yo creo que eso es algo que era necesario para nuestra sociedad, para nuestro país. En Chile durante muchos años, de hecho hasta hace no tantos años atrás, el voto de las mujeres las mujeres no participaban en las elecciones. Fue precisamente la lucha de Elena Cafarena y otras mujeres luchadoras fuertes que llevaron adelante, ¿cierto? El MEMCH, que es el Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena, tuvo un rol fundamental en sacar adelante una reivindicación que tenía que ver con el rol de las mujeres en las elecciones y su posibilidad de votar. Y de ahí en adelante, bueno, ha sido la lucha precisamente de las mujeres y de los hombres conscientes de esta situación, porque la lucha por los derechos de la mujer no pasan solo por las mujeres, y eso es un elemento que por lo menos nosotros hemos tratado de hacer mucho hincapié. O sea, ojalá haya más hombres que tengan conciencia de la importancia que tiene de equiparar los roles de género en nuestra sociedad, y por una necesidad de justicia, una necesidad de democracia, una necesidad de equiparar roles en cuanto a género y de respeto también dentro de la ciudadanía de los unos con los otros. Yo creo que, bueno, eso se ha ido rompiendo por la vía de los hechos. Hoy día las mujeres van a la universidad, las mujeres se educan, las mujeres estudian, las mujeres son profesionales, las mujeres trabajan, las mujeres votan, las mujeres pueden ser
representantes políticas, la presidenta de Chile es una mujer, entonces yo creo que hemos ido rompiendo barreras, pero no ha sido fácil, debo decirlo. O sea, de hecho, por ejemplo, en la Cámara de Diputados solo el 16% somos mujeres, todo el resto es hombre. Wow. Y los partidos políticos de Chile, hasta ahora, la única mujer que ha presidido un partido político es la compañera Gladys Marín. Entonces, hasta ahora por lo menos tampoco ha habido un avance sustancial, mucho más profundo de esta equidad que nosotros estamos buscando, pero bueno, estamos avanzando en eso y por lo menos viene ahora una reforma de la ley electoral, que es el cambio del binominal por fin, donde uno de los requisitos que se incorporan es que el 40% de las candidatas o candidatos y candidatas deben ser mujeres. Y eso también va ayudando, digamos, en esta equidad de género que es tan importante también en la lucha que hemos llevado adelante. Las mujeres no tienen los mismos sueldos de los hombres. Eso también yo me imagino que va dentro del avance, ¿no? Pienso, no sé. Sí, claro, ¿no? Uno de los proyectos, y Michelle Bachelet, por lo menos en el programa, ella fue muy enfática en plantear ese elemento que de hecho lo llamamos igual pega, igual paga. Entonces, ¿qué es eso? Que es la equiparación de derechos laborales de los sueldos. De hecho, hoy día afortunadamente tenemos también un elemento que es bastante diferenciador, y que es que la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores en Chile es mujer. Es la primera mujer en la historia de Chile y de América Latina en presidir una central sindical como la CUT en este caso, y ella es Bárbara Figueroa, que es una mujer, una tremenda mujer también comunista, compañera nuestra, de una historia de lucha sindical. Ella es una profesora de filosofía que dio su pelea durante todos estos años en el colegio de profesores, aportando a la lucha por la educación. Nosotros en eso tuvimos mucho contacto, mucho vínculo con ella, y hoy día está encabezando la Central Unitaria de Trabajadores, no solamente por la lucha de las mujeres, ojo, ahí tampoco hay que perderse. Nosotros aquí nuestra visión es de clase, no tiene que ver con una visión solo de género o solo de... es una visión de clase, y que tiene que ver con que efectivamente hoy día las mujeres lamentablemente son muchas veces las más perjudicadas. O sea, las que más se empobrecen son las mujeres. Por ejemplo, en una situación de catástrofe, las que sufren las mayores consecuencias son las mujeres, porque muchas veces cargan solas con la responsabilidad de los hijos. Si una pareja se separa, la que se queda con los hijos habitualmente, no digo que siempre, pero habitualmente son las mujeres. Por lo tanto, sufren. Es una serie de situaciones que han ido de alguna manera condicionando una conducta, pero que es una conducta cultural también que hay que ir cambiando. Por eso yo comparto contigo que esto es un proceso, y que es un proceso que hay que vivir, pero que por lo menos hoy día ya empieza a avanzar de manera mucho más decidida. Nuestro país ha sufrido dos catástrofes. Primero, el terremoto en el norte del país, y segundo, la tragedia de Valparaíso, en los cerros de Valparaíso, con víctimas fatales. ¿Cómo enfrenta el gobierno esta situación? ¿Se cumplirán las 50 medidas en estos 100 días que se ha propuesto? Porque aquí hay gasto, hay dinero. ¿Cómo se cubre eso? Aparte de eso, déjame matizar un poquito lo que dice Romero. Sí. Hay otro tema súper importante. Tú perteneces a la Comisión de Vivienda. Bueno, en el caso del incendio de Valparaíso, que fue una situación muy lamentable, que todavía nos tiene muy acongojados, pero que sin embargo, bueno, hoy día los análisis políticos también apuntan a que aquí hay responsabilidades de antaño, digamos. O sea, porque un terremoto, claro, no se puede prever, pero lo que ocurrió en Valparaíso es algo que sí se podía prever. O sea, aquí habían cerros ocupados en tomas de terreno que nosotros siempre hemos considerado que son legítimas. Fue parte de la lucha durante muchos años por la vivienda de familias que al no tener ninguna posibilidad de acceder a una vivienda digna, se iban y hacían tomas de terreno. Eso hacía parte de la historia de nuestro país. Sin embargo, aquí se hicieron tomas de terrenos que fueron regularizadas de manera muy irregular, por decirlo algo, aunque parezca un trabalengua. Se regularizaron legalmente, pero sin embargo no contaban ni con alcantarillado, ni con agua potable. O sea, el agua potable se le hacía entrega a través de barriles, las calles no estaban condicionadas para, por ejemplo, que los carros de bomberos pudieran pasar, los grifos estaban, en algunos lugares no habían, en los que habían estaban bloqueados. Entonces, si tú te fijas, hay una serie de condiciones. Los cables, la electricidad era electricidad en muchos lugares colgada, entonces a la mala, digamos. Eso significaba un riesgo a per se de que algo así pudiese ocurrir.
Sin embargo, hace 10 años que el plan regulador, a propósito de lo de la Comisión de Vivienda que decía Juan Pablo, el plan regulador, Romerito, hace 10 años que estaba durmiendo. Y hace 10 años que está pendiente el plan regulador de Valparaíso. Porque claro, el costo de darle una vivienda digna a esa familia, de ubicarlas en un lugar habitable, o de por lo menos invertir en habitar esos cerros, sí, no es tan difícil. Yo por lo menos tuve la oportunidad de estar aquí en un país europeo, digamos, donde la configuración también es así, también está dada en los cerros, que es Portugal, en Lisboa, y la ciudad es ordenada dentro de todo, o sea, es una ciudad que se construye en los cerros. En Valparaíso también ha habido experiencias de construir en los cerros de material sólido, casas y viviendas bien estructuradas, pero de manera planificada. Y ahí es donde está nuestro cuestionamiento a lo que ocurrió en Valparaíso y lo que se pudo haber evitado. Ahora, bueno, algunos dicen, bueno, pero todos somos generales después de la batalla. De acuerdo, puede ser. Yo lamentablemente no estuve antes para poder, o nosotros no estuvimos antes para poder de alguna manera prever esta situación y hacernos cargo, hacernos responsables. Pero hoy día es un debate que estamos instalando sobre la mesa porque consideramos que esta solución que se viene no puede ser una solución parche, no se pueden volver a instalar media agua en las condiciones que están hoy día la gente, más allá de que, claro, están las viviendas de emergencia, pero en eso el gobierno va a tener que hacer una gran inversión política, social, económica, de todo tipo, para devolverle a esta familia, aparte de un lugar donde vivir, que es una cosa, digamos, también dignidad. Porque no puede ser que en Chile todavía haya gente que en el siglo XXI, como decías tú, año 2014, estén viviendo sin agua, sin acceso a la alcantarilla, expuestos a las enfermedades, expuestos a la infección, y expuestos a que de un día para otro, porque, exacto, de un día para otro, porque una paloma se subió a un cable que estaba en malas condiciones, se genera un incendio de las magnitudes que vivimos, de 3 cerros quemados, más de 10.000 personas damnificadas, miles de familias, cerca de 4.000 familias que perdieron todo. Entonces, eso es algo 16 muertos. 16 muertos, entonces es una situación que nadie quiere volver a vivir, y yo te digo, todavía hay cerros en Valparaíso que podrían estar expuestos, y en Viña del Mar también, que podrían, porque nosotros conocemos el plano de Viña que pareciera ser más acomodado, pero los cerros de Viña también tienen lugares que viven en situación similar y que efectivamente hoy día nosotros no podemos dar documentos de regularización. Entonces yo he estado un poco en esa batalla, planteando la importancia de que la reconstrucción que viene ahora, que va a ser un proceso largo, un proceso complejo, donde vamos a requerir de la participación de los habitantes, de los pobladores de Valparaíso, pero también de profesionales, también de académicos, también de el gobierno, de los diputados, de las autoridades. Este proceso tiene que ser un proceso muy serio. O sea, si nosotros volvemos a cometer el mismo error, corremos el riesgo de que en 2 años más podamos estar viviendo la misma catástrofe. Entonces, lo planteamos, lo vamos a ver en la Comisión de Vivienda, probablemente vamos a hacer una sesión especial. Lo mismo para el terremoto del norte, o sea, yo no quiero desviarme solo en Valparaíso, también en el terremoto del norte, pero que hay una situación distinta porque ya hay más planificación, se ha trabajado harto en eso, y eso ya está avanzando. Ahora, en cuanto a los recursos, que fue la pregunta de Romerito, bueno, ahí los recursos del compañero Romero, digo Romerito yo, del compañero Romero, los recursos son se tienen que extraer, digamos, del Estado, del gobierno. Hay un 2% que está constitucional, que está determinado, por ejemplo, para zonas, para momentos de catástrofe. De hecho, se utilizó después del terremoto del 2010. Hoy día no se descarta el utilizarlo, algo que hay que... pero existen esos recursos. Y además, bueno, la reforma tributaria, por más que el compromiso es que la gran parte de los recursos de la reforma se vayan a la educación, y eso es lo que nosotros estamos planteando. Hoy día está en discusión, está en aprobación, se aprobó ya en la Cámara de Diputados. Eso va a generar excedentes también de recursos para el Estado, y parte de esos recursos siempre tuvieron un destino social. Hoy día probablemente ese destino social debe focalizarse en el esfuerzo de la reconstrucción. Entonces, el Estado tiene que tener los recursos. Además, ha habido muchas acciones de solidaridad. De hecho, yo anoche nomás estuve en una de los chilenos acá en el exterior, en Suecia particularmente, que bueno, mostraban toda la solidaridad y todo el cariño. Yo me fui muy conmocionada, muy emocionada por el esfuerzo, por la gana, por la garra con la que se estaba haciendo esta actividad. Y bueno, y tuviste allá en Santiago, apenas, o sea, en Valparaíso, apenas fue la catástrofe, al día siguiente, la misma noche,
la solidaridad se volcó a Valparaíso, y eso fue algo muy importante. Bueno, de hecho nosotros, por ejemplo, hicimos la misma noche que cuando se estaban quemando los cerros, hicimos un llamado por Twitter junto con Camila de manera coordinada con las Juventudes Comunistas a hacer una colaboración a partir de generar el Partido Comunista como un centro de acopio, y llegó mucha mercadería, ropa, qué sé yo, y el mismo día, en la noche, la trasladamos, porque era tanto lo que juntamos durante el día, que la trasladamos en 3 camiones y en 14 camionetas, todo lo que habíamos logrado juntar, porque ya no teníamos dónde guardarla. Entonces dijimos, bueno, tomamos la decisión y dijimos, bueno, esto hay que llevarlo inmediatamente, hay que hacerlo. Esa noche volvimos de Valparaíso como a las 4 de la mañana, encabezamos Camila y yo la caravana y fuimos a dejarla a uno de los centros de acopio. Entonces la ayuda, y bueno, los voluntarios, para qué decir, los voluntarios universitarios, las juventudes políticas, en fin, nos volcamos inmediatamente a los cerros a trabajar, a carrear cosas, en fin. Pero venir las platas, porque ellos decían que puede ser un impuesto a la ley del juego. Claro, con respecto a eso, claro, hay distintas maneras de financiarlo, lo vuelvo a decir, eso se está estudiando, el gobierno está buscando los recursos desde todos lados. De hecho, una de las decisiones de la presidenta fue no escatimar en gastos, o sea, de que los gastos que había que hacer en el momento inicial se hicieran. Pero además, efectivamente, el tema de los campamentos y la erradicación de campamentos en Chile es un tema muy profundo, porque estos no son los únicos, digamos. O sea, Valparaíso concentra la mayor cantidad de campamentos, pero todavía hay campamentos en la 8ª región, por ejemplo. Todavía hay villas provisorias, digamos, a partir del terremoto. La reconstrucción no ha sido total, y eso también hay que decirlo. No todos tienen su casa definitiva. Ahora, con lo que ocurrió en Iquique, también nos pone un desafío mayor. Pero yo les quiero entregar un dato que es macabro. Yo sé que probablemente a ustedes les va a generar tanta indignación como la que nos generó a nosotros cuando la ministra de Vivienda fue a exponer a la comisión, la última fue hace como 3 o 4 semanas, donde ella expuso el diagnóstico de cómo había recibido el ministerio. Y una de las situaciones lamentables que hoy día estamos viviendo es que se entregaron cerca de 30.000 subsidios habitacionales a familias que vivían de allegados, a comités de allegados, a familias que vivían en campamentos, pero que son subsidios, que son un voucher, un papel, que donde está establecido el monto del subsidio, pero que no tienen el respaldo de un proyecto habitacional. ¿Qué significa eso? Que no tienen la casa, no tienen el terreno, no tienen la constructora y no tienen nada que los respalde. Entonces tienen un papel en su mano, tienen los sueños en su mente, tienen las ganas de tener su casa propia, que es algo que por supuesto todas las personas soñamos, ¿cierto? Y que tienen la aspiración, sin embargo, no tienen la posibilidad de tener un proyecto. Y eso significa que como no han conseguido proyecto, porque además los recursos que se entregan para el subsidio son muy insuficientes, ninguna constructora se quiere hacer cargo de esos proyectos, y el gobierno no se hizo cargo de respaldarlo. Son 30.000 familias que incluso una buena parte de ellas están a punto de perder su subsidio, y en algunos casos por segunda vez, y eso significa perder la posibilidad para siempre de tener un subsidio habitacional por parte del Estado, lo que es macabro, es terrible. Estamos buscando, de hecho lo hemos estado discutiendo ya en estos días, ha sido el tema principal de la Comisión de Vivienda también, y que tiene que ver con cómo darle solución a esta familia. Entonces, no es fácil, porque además de los campamentos, ya hay miles de familias, 30.000 en este caso, que están en una situación bastante lamentable respecto de su subsidio habitacional. ¿Sí? Bueno, con respecto a la pregunta del colega, que existe la voluntad política, legislativa y también de dinero para poder solucionar los problemas habitacionales, digámoslo, de frentón, de la gente sin casa, de los allegados, de los campamentos. Existe la voluntad. Existe la voluntad política por parte de la autoridad. Ahora también esto es un tema de trabajo conjunto, porque por ejemplo se nos está produciendo una situación, y que es entendible también, pero que muchos habitantes de Valparaíso están volviendo de manera espontánea a los cerros, no quieren dejar el terreno porque lo están perdiendo. Eso es normal, es entendible, pero ahí es donde también la autoridad está obligada, y eso a mí me parece bien, a actuar rápido. ¿Cómo se puede evitar y cómo es permisible que las personas, algunos, se proclamen que están apoyando un proyecto, ya, y que luego en el momento los que hubo, como se dice, no asisten? O no voten en contra. Yo creo que aquí hay un debate que viene hace hartos años, que tiene que ver con el rol de los diputados.
con el rol de los representantes públicos de nuestro país, con el rol de nuestras autoridades. ¿Hasta qué punto nuestras autoridades se acuerdan cuando nos están representando de que nos representen? Porque efectivamente uno de repente se pregunta por qué Chile está como está, por qué en Chile se ha privatizado todo, por qué en Chile se privatizó la educación, si el pueblo quiere algo distinto, y eso quedó expresado y materializado en las calles, se ha expresado en las movilizaciones sociales, se ha expresado en distintas cosas. Sin embargo, cuando nosotros vemos las votaciones, nos damos cuenta y decimos, chuta, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están votando esta ley? Sí, finalmente muchas veces, digamos, no siempre, porque a veces hay leyes buenas que se aprueban y qué sé yo, pero en algunas ocasiones, ¿por qué están votando de esta manera si el pueblo está expresando otra cosa? Y yo creo que eso tiene que ver con el tema del empoderamiento ciudadano y con la participación ciudadana en la toma de decisiones. Yo creo que en Chile se ha ido perdiendo el poder soberano del pueblo a decidir, a expresar su opinión, a ser parte de la decisión. ¿Por qué? Porque elegimos, vamos, votamos. Algunos no votan, ojo que eso también es un tema, o sea, en Chile hay un 60% de abstención, entonces a veces también nos quedamos en cuestionar, en criticar, pero bueno, los diputados no sienten o algunos diputados, no digo todos, porque yo por lo menos me siento representante de todas las personas que votaron por mí y también de las que no votaron por mí y de las que no votaron por nadie, digamos. Pero hay algunos diputados que sencillamente se desentienden y no sienten ninguna responsabilidad porque, bueno, representan a los que votaron, digamos. Entonces, y muchas veces los que no votaron precisamente son los que instalan los temas, son los que salen a marchar, Entonces hay un debate ahí que tiene que ver también con la participación. Hasta dónde nosotros como ciudadanos nos empoderamos para que nuestras razones, para que nuestras causas, para que nuestras visiones se hagan y se cumplan y se lleven adelante en los espacios donde se están tomando las decisiones. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, tomamos la decisión política, como juventud, como estudiantes, qué sé yo, de no solamente quedarnos en la denuncia, no solamente quedarnos en la crítica, no solamente quedarnos en la marcha o en salir a la calle, sino que también tomar la representación de nuestras propias decisiones. Porque cuando íbamos al Congreso muchas veces nos cerraban las puertas, porque cuando íbamos al gobierno muchas veces nos cerraron las puertas. Entonces nosotros dijimos, bueno, como nuestras autoridades actuales, como el sistema electoral que tenemos hoy día no nos representa la Constitución pinochetista, no queremos el modelo de educación que se ha venido profundizando, que hay que hacer, tomarse los espacios de representación política y cambiarlos desde adentro. Y en eso estamos hoy día, que es la ley de los votos del voto de los chilenos en el extranjero. Mira, yo creo que esta es una ley histórica. Nosotros nos paramos a aplaudir la aprobación de una ley que por muchos años habíamos venido peleando y luchando. Yo lo digo porque hay muchos chilenos que viven en el exterior que lamentablemente viven por razones forzadas. Probablemente varios de los que están acá, varios también de los que nos están escuchando, se sienten identificados al decir esto, digamos, o sea, que tuvieron que salir del país en un momento negro de nuestra historia, donde por pensar distinto, por ser de izquierda, por haber apoyado al gobierno de Salvador Allende, por haber luchado contra la dictadura, fueron exiliados, muchos torturados, muchos asesinados, qué sé yo. Nosotros hoy día creemos que el país tiene que reforzar su democracia porque tenemos una democracia débil, una democracia que no garantiza derechos, una democracia que se basa en una constitución hecha en dictadura, una democracia que no garantiza participación ciudadana, que mucho menos garantiza igualdad de derechos. Entonces, en ese sentido, la conquista de que los chilenos en el extranjero sean considerados ciudadanos y por ende con todo, devolverles su derecho pleno. Yo anoche estuve compartiendo con algunos compañeros exiliados que me decían, bueno, yo nunca he votado en Chile. Desde que tuve que salir forzadamente a mis 20 y tantos años en dictadura donde no se votaba, nunca he podido votar. Y me mostraban la emoción y su sentimiento de poder hacerlo hoy día. Entonces, yo quiero hacer mucho hincapié en esto porque para nosotros no fue fácil, es una discusión que lleva 20 años en el Congreso. Y hoy día recién por tener el quórum para poder aprobarlo, porque era un cambio constitucional, lo que requiere de 73 votos para poder aprobarlo. Esos son 3/5, es un quórum calificado. Necesitábamos votos de la derecha para poder aprobarlo, o sea, con eso les digo todo, digamos. En la configuración antigua del Congreso, binominal, donde no estaban los comunistas, donde no habían independientes, donde estaba solo la Concertación y la derecha, nunca se tuvo ni la voluntad ni los votos para poder hacerlo.
Hoy día eso existe. Fue un proyecto enviado por la presidenta que fue parte de los compromisos asumidos, que ya cumplidos dentro de las 50 medidas que decía Romerito. Y la verdad las cosas que nosotros estamos muy contentos de que se haya aprobado. Todavía quedan luchas que dar, porque falta, por ejemplo, el voto de los chilenos en las parlamentarias. Eso. Y es un elemento muy importante, yo coincido con que falta, pero yo les quiero decir, ya estando en los zapatos de los diputados hoy día, porque lo soy, no es fácil, no ha sido fácil, y como les digo, tuvimos que contar con votos de la derecha, y aquí fue el grupo Evópolis, que hay que reconocérselos también, que este grupo que se salió de Renovación Nacional, el que votó a favor, además de los independientes, además de toda la nueva mayoría que es el conglomerado del que somos parte. Entonces, y ahí recién tuvimos los votos para aprobar por lo menos la moción de que puedan votar en las elecciones presidenciales y en el plebiscito. Por lo tanto, yo espero que este esfuerzo se vea recompensado con que los chilenos que viven en el extranjero ejerzan su derecho a votar, porque si no lo ejercen, lamentablemente todo el esfuerzo que hemos hecho va a estar perdido y no va a tener la repercusión que nosotros queremos que tenga. La derecha se opuso hasta el último minuto, me refiero a la UDI, Renovación Nacional, diciendo que los chilenos debían tener un vínculo, que tenían que viajar a lo menos una vez al año a Chile, lo que sabemos que no es posible para todos, no todos tienen las condiciones económicas para poder hacerlo. Nosotros defendimos que eso no podía ser así. Ellos decían que de lo contrario los chilenos que vivían en el extranjero debían pagar impuestos entonces en Chile, o sea, una serie de cosas que uno dice, bueno, pero ¿por qué si son chilenos? ¿Por qué si nacieron acá? ¿O por qué si tienen su nacionalidad? ¿Por qué si vienen de origen chileno? O sea, esa es nuestra argumentación. O sea, los chilenos que viven en el extranjero y que son ciudadanos con más de 18 años, hoy día pueden votar. Y nuestro llamado, mi llamado particular en este caso, es a que lo hagan, a que ejerzan ese derecho, a que valoren este avance, y a que además, como tal decía acá la compañera Elsa, falta todavía, y nosotros por lo menos como Partido Comunista planteamos que el derecho debía ser pleno, votación en las municipales, en las parlamentarias, en las presidenciales, en los plebiscitos. Bueno, no lo logramos conseguir todo, hubo que negociar, pero ya se generó un avance. Ahora, de todas maneras, viene un momento muy importante, que es el cambio de la Constitución. Ese es un compromiso de gobierno también, y es un compromiso que nosotros queremos cumplir y llevar adelante, pero para eso también necesitamos que los chilenos que están en el extranjero sean activos en el proceso de cambio de la Constitución, porque nosotros seguimos insistiendo con que la Asamblea Constituyente es la vía, pero para que haya Asamblea Constituyente necesitamos personas que hagan esta Asamblea Constituyente, porque de lo contrario nos quedamos en la palabra, nos quedamos en la voluntad, pero no en la concreción de los hechos. Por lo tanto, el llamado es a organizarse, a que los chilenos en el extranjero se organicen no solamente en la solidaridad, sino que también en la necesidad de construir una política nueva, una política distinta y una nueva constitución que incorpore el derecho pleno de los extranjeros a votar en todas las elecciones, que es el paso que nos queda. Un fuerte aplauso por nuestra invitada, agradecerle a Radio Planeta Pueblo, a Marcelo Arevalo, Radio Víctor Jara, a Nelson Carmona.